Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Dice la santa palabra del Señor: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará, que significa amargo, amargura. Entonces, ¿qué hizo el pueblo cuando no encontró agua? Murmuró, repita esa palabra, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Pero mire lo que hizo Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y mire lo que dice, allí los probó. Todo cristiano verdadero es probado. No existe un cristiano al que Dios no pruebe. Si no lo prueba es porque no es cristiano. Y les dijo, oiga lo que les dijo Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Oremos, santos, cierre sus ojos. Amado Dios, en el nombre de Cristo, coloco en tus manos este estudio y oro para que esta palabra edifique a tu pueblo. Ayúdanos a entenderla, pero ante todo ayúdanos a ponerla en práctica. Por favor, Espíritu Santo, habla a través de mi vida. Úsame como un instrumento en tus manos, para que esta palabra sea guiada por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado tratando un estudio general al que he titulado La lucha entre el bien y el mal. Dentro de ese tema general hemos tratado varios temas, y el tema en que estoy ocupado hoy es el tema de la murmuración. El pueblo de Israel, que estuvo en Egipto en cautiverio 430 años de esclavos, ahora ha sido liberado. El Dios de los cielos ha escuchado el clamor de su pueblo
y los ha liberado a través de un caudillo, un libertador. ¿Quién era? Moisés. Moisés llega allí, saca al pueblo de Egipto después de enviar 10 plagas, los cruza por el Mar Rojo. Los egipcios quedan muertos y ahogados en el Mar Rojo. Cualquiera diría que de ahora en adelante todo iba a ser perfecto para el pueblo de Israel. Cualquiera diría que de ahora en adelante el pueblo de Israel todo le iba a salir color de rosa. Pero resulta que no es así. Tan pronto cruzan el Mar Rojo y llegan a la península del Sinaí, celebran su liberación con cánticos. María toma un pandero, las mujeres danzan, los hombres también, y celebran jubilosos el hecho de que se liberaron de la esclavitud de Egipto y que los egipcios han quedado destruidos en el Mar Rojo. Pero salen de este lugar de júbilo y se encuentran caminando 3 días sin hallar agua. Pues déjeme decirle, hermano, que espiritualmente el cristiano vive de la misma manera. Se convierte a Cristo, nace en Cristo, y durante esa primera semana o tal vez algunos primer mes, el cristiano está jubiloso, está viviendo su primer amor, está feliz porque conoció a Cristo. Cualquiera diría que de ahora en adelante su vida va a ser perfecta, que no va a tener problemas, que va a ser un gladiador, un triunfador y va a vencer en todo. Pero no, resulta de que al poco tiempo, algunos más, otros menos, se encuentra el cristiano atravesando la primera prueba como cristiano. Y nos vamos dando cuenta que la vida cristiana, lejos de ser una vida color de rosa o un paseo con olla y con gafas deportivas, la vida cristiana es una vida de pruebas. Yo no oigo pruebas. Cristiano que se respete y cristiano al que se le llame cristiano es probado. Todo cristiano verdadero, Dios lo pasa por pruebas. Las pruebas, atención, las pruebas son la escuela de Dios. Cada prueba te va llevando a un nivel mayor de espiritualidad. Así que el cristiano que quiere llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pues tiene que entender que para poder llegar a ese nivel tiene que pasar por muchas pruebas. Algunas son de salud, algunas son económicas, algunas son familiares, algunas son con sus hijos, etcétera. Pero el cristiano tiene que ser probado. Quiero que imaginen la vida cristiana como una enorme escalera. Cada vez que tú quieres llegar más a Dios, tienes que subir un peldaño. Es igual al que quiere ser profesional en alguna área. Quiere ser médico, o quiere ser ingeniero, o cualquier otra área. Para poder llegar a la cúspide, tiene que empezar por prekinder, luego kinder. Hay algunos que los meten en transición y uno no los deja ni nacer. Ya los tienen estudiando. Aquí van tomando tetica, aquí ya le van dando clase. Y ahí va subiendo. Y luego termina lo que nosotros en nuestra época llamábamos primaria. Hoy eso se acabó. Y luego pasa al bachillerato o al 11. Y algunos dicen, lo logré. No, mijo. Eso no sirve para nada. Tiene que seguir. Entonces tiene que hacer la carrera. Y algunos llegan a la carrera y dicen, lo logré. Pero lamentablemente no es así. Entonces tienes que hacer la magistratura o el doctorado o una licenciatura mayor, yo no sé, o un posgrado. Y algunos llegan al posgrado y ni aún así tienen que hacer un doctorado. Y cuando ya llega a la cúspide se murió.
No, mentira, no sea tan trágico, pastor. Entonces ya empieza a la persona a disfrutar de toda esa escala. Espiritualmente sucede lo mismo. La palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria hasta que lleguemos a la estatura y a la plenitud de Cristo. Nosotros no podemos llegar a ser igual a Cristo sentados en una mesa playera con un cocoloco en la mano, con gafas deportivas, oyendo música. Eso no es cristianismo, hermano. Un cristianismo trae pruebas. El cristianismo verdadero es un cristianismo de pruebas. Por eso el apóstol Pablo, cuando era un viejito, ya se iba a morir, él dijo: he acabado la carrera. Pero no dice todo eso, dice: he guardado la fe. Por lo demás, sé que me está guardada para mí la corona de justicia, la cual me dará el Señor, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que dígale a su hermano: mijito, bienvenido a la escuela de Dios. ¿Qué son las? Yo no oigo. ¿Qué son las qué? Las pruebas. Así que alábelo, porque las pruebas son de bendición. Aleluya. Así que esto es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y todo esto increíble, y la nube que los seguía los guió y les alumbró el camino y los guardó, y estaban felices. De ahora en adelante a dormir, que ya todo está hecho. Resulta que no es así. Se encontraron con que no había ¿qué? Agua. 3 días de camino. Y de pronto en el horizonte alguien ve algo brillando en medio de la arena y ese calor terrible. Y ustedes saben que en el desierto a veces se ven espejismos, ¿no? Y entonces sale ese montón de gente a correr, agua. Y efectivo, era agua. Y cuando se mandan a tomar esa vaina, no la tomaba nadie. Estaba totalmente ¿qué? Amarga. Era una ajenjo, una cosa terrible de tomar, no se la podían tomar. Calcule usted, ustedes se pueden imaginar esa escena, usted en pleno desierto, con ese calor de 45 grados de temperatura en su cabeza, usted muerto de sed, y llega un agua y no se la puede tomar. Terrible. Pues déjeme decirle que esa era la segunda prueba. Dios estaba probando, Dios quería saber qué había en el corazón de ellos. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo tan pronto vinieron las pruebas? Murmurar. Claro que eso no le pasa sino a Israel. A ustedes y a mí menos. No, nunca hemos murmurado. Cuando vienen las pruebas decimos: gloria a Dios por la prueba. Gracias por la enfermedad, Señor. Gracias por las deudas. Gracias. El pueblo empezó a quejarse: ay Dios, ¿para qué nos sacó a este desierto? A matarnos de sed. Y empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés y a quejarse. Yo no sé si se parecen algo a nosotros. Yo no sé cuál es tu actitud cuando te encuentras en una prueba. Yo hoy pido perdón por mi culpa y por mi grandísima culpa. Muchas veces he murmurado de Dios y me he quejado. Porque no nos gustan las pruebas, iglesia. Queremos un cristianismo fácil. Queremos un cristianismo como el que nos pintan por ahí en televisión: casa, carro y beca. Pero resulta de que Dios lo trajo a Filadelfia. Y aquí sí se le predica la verdad. El verdadero cristianismo es un cristianismo de pruebas, de dificultades, pero al final la vida eterna. Alábelo si entiende, hermano. Yo creo que hay alguno que dirá: ¿y para qué vine esta noche, hombre? Para que me diga este pastor que lo que vienen son pruebas. Hermano, pues yo no lo voy a engañar. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dijo? Confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Así que no se preocupe, que Dios va a ir con usted de la mano en medio de las pruebas. Amén. Bueno, entonces dice la palabra que Moisés, cuando vio al pueblo murmurando, pues Moisés sabía que eso no le traía bendición. Cuando tú más te quejes, peor la prueba. Por ahí mi abuelita, que en paz descanse, decía que al que no le gusta la sopa, le dan 2 tazas y hasta con cilantro. Así que la prueba
nos muestra qué tan cristianos somos, cuánto hemos crecido. Pero no se preocupe, alguno dirá, entonces yo vivo embarrándola mucho. Hermano, es normal. Imagínese, cuando usted se convirtió a Cristo, usted nació en Cristo, ¿me entiende? Usted era un bebé espiritual. Le hago una pregunta, cuando un bebé espiritual tiene hambre, ¿qué hace? Pues llorar. De un cristiano no se puede esperar otra cosa. El cristiano llora, se queja, porque es bebé, ¿me entiende? Pero el niño va creciendo. El problema está cuando el niño tiene unos 15 años, 20 años, y entonces tiene hambre y en vez de ir a abrir la nevera empieza a berrear. Pues ya la cosa es complicada. Entonces aquí el problema no es tanto para los niños espirituales que hay aquí, personas que se acaban de convertir. Es normal que usted llore cuando hay pruebas. El problema es cuando el cristiano ya tiene un buen tiempo de ser cristiano y parece un pollito, chilla por todo. Eso sí ya está mal, porque sería muy triste que un hombre a los 30 años, sabiendo que en la nevera hay comida, en vez de ir a abrir la nevera, está berreando. Así que este tema tiene que ver más con la gente que lleva tiempo en el cristianismo y todavía no ha aprendido a superar las pruebas. Amén. Bueno, entonces Moisés, ¿qué hizo? Se puso a orar, se puso a clamar. Esa es la actitud de un cristiano maduro. El cristiano maduro no se queja, el cristiano maduro ora, clama, gime y le entrega la carga a Dios, pero no está llorando, no está ya lamentándose. Moisés sabía que la solución no estaba en quejarse, la solución estaba en Dios, que suple todas las cosas. Y cuando él está clamando, es que Dios le muestra a Moisés la salida a su problema. La salida la tenía el pueblo en sus narices, era un árbol. Y Dios le dice a Moisés, ¿ves ese árbol? Imagínese un árbol en un desierto. Y Dios le dice, ¿ves ese árbol? Le dice, toma ese árbol, arráncalo, mándalo al agua y el agua se va a endulzar. La solución la tuvo el pueblo siempre, pero no la veían porque estaban llenos de cargas, estaban llenos de amargura. ¿Cuántas veces tú has tenido la salida en tu nariz, pero no la ves porque estás indignado, estás lleno de furia con Dios porque vino una prueba? Pero la prueba no es para que tú te lamentes, la prueba es para dar gloria a Dios, porque a través de la prueba Dios te quiere llevar a una dimensión mayor, espiritual, para que tú le conozcas como el Dios de la dulzura. Pues déjeme decirle que Moisés tomó el árbol y lo mandó al agua, y el agua se endulzó. Ese árbol es un símbolo de Cristo. Ese árbol que cayó al agua y que la endulzó es un símbolo del Señor Jesucristo. Yo quiero enseñarte algo. En medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Cristo siempre está ahí, como ese árbol de dulzura, para calmar nuestra amargura y para consolarnos y para cambiar el dolor que hay en nuestro corazón. El árbol de la dulzura es Jesucristo. Él nunca abandona a sus hijos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el árbol estaba allí. Cuando los apóstoles estaban atravesando el mar y la barca se volcaba por las olas, Jesucristo estaba ahí, venía caminando sobre las olas. Siempre Cristo estará a tu lado. Cuando la mujer sorprendida en adulterio la iban a matar, Cristo estaba escribiendo en la tierra y la levantó. Siempre el Señor está para ayudar a sus hijos. Así que hoy te dice Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te defenderé y te salvaré, dice tu Creador. Alábalo si entiende la palabra. Amén, iglesia. Así que estoy tratando algunos puntos. El primer punto que traté fue acerca de la definición de murmuración. ¿Qué es murmurar? Y les decía, hermanos, sencillamente que murmurar es hablar mal de Dios. Cuando tú murmuras, cuando tú te quejas, cuando tú dices, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué? Es que no me quieres. ¿Por qué? En ese momento tú estás ofendiendo a Dios porque estás hablando mal de Él. ¿Alguien dice amén a esto? Así que hay que tener mucho cuidado, iglesia. Cuando viene la prueba y tú dices, ¿por qué, Señor, me enviaste esta enfermedad? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué es una ofensa a Dios. Porque Dios sabe
el por qué, pero no te lo va a enseñar a menos de que tú lo superes. ¿Me entiendes? Le hablaba después de el origen de la murmuración. Ese fue mi segundo punto. ¿Cuándo se origina la murmuración? ¿Cuándo es que empieza la murmuración? Y quiero leer ese pensamiento. La murmuración se origina cuando somos probados por Dios y no aceptamos el trato que estamos recibiendo. ¿Estás entendiendo? Dios manda la prueba, pero nosotros no la queremos aceptar. Ahí nace la murmuración. Cuando Dios nos manda la prueba, pero yo no la quiero aceptar. Cuando Dios me manda una prueba de salud y yo empiezo a enfurecerme porque estoy enfermo. Cuando viene una prueba económica y yo en vez de entenderlo me pongo contra Dios y digo, ¿por qué? ¿Por qué si yo te sirvo? Yo soy el pastor, yo predico los domingos, los miércoles, dicto clases en el instituto, preparo estudio tras estudio. Casi que todos los días estoy estudiando para hacer estudios y sacar sermones. Y los que han preparado alguna vez un sermón saben que esto no es tan fácil. Toma días a veces hacer un estudio para dárselo a usted media hora, una hora. Vivo toda mi vida metido en el estudio, la palabra. Y a veces me vienen pruebas de salud, pruebas durísimas. Tal vez el área más débil de mi vida es mi salud, en muchas áreas. Y yo a veces me pongo a preguntar, ¿pero por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo te estoy sirviendo. Y este tipo de mensajes me ayudan a entender que las pruebas son necesarias. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Pablo también era un hombre muy probado en su salud. Dice la palabra que Pablo sufría de un aguijón en su carne, un demonio que lo atormentaba, una enfermedad que lo acosaba. Y él dice en la palabra, en sus epístolas, Pablo dice que 3 veces oró, ayunó, pidiéndole a Dios que lo sanara. Y Dios las 3 veces que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo, no te voy a sanar, Pablo. Te voy a dejar ese aguijón para que tú te recuerdes siempre que tú eres carne, que tú no eres superdotado, ni que tú eres un Dios, tú eres un hombre. Los aguijones de la carne a veces nos mantienen humildes, nos hacen entender que somos simples criaturas y que Dios es quien nos sostiene. Las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Por eso me molesta cuando predicadores enseñan que una enfermedad en un cristiano es porque tiene pecado o porque le falta fe. Qué ignorante este predicador, porque la Biblia no me enseña esto. La Biblia me enseña que las pruebas son necesarias. Timoteo, el amigo de Pablo, su escudero, llamémoslo, su hijo espiritual, era un joven enfermo. En una de sus epístolas Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que ya no tomes más agua, toma un poquito de vino, poquito, no tomes esto mal, ¿no? Toma un poco de vino, Timoteo, por tus constantes enfermedades. Parece que Timoteo tenía problemas estomacales, problemas digestivos. ¿Cuántos de ustedes de pronto están hoy con problemas digestivos, con problemas estomacales, con estreñimiento o con diarrea? Yo no sé. Y a veces tú estás enojado con Dios. Pues yo quiero hoy animarte y decirte que tú no eres el único. Hombres de Dios que le dedicaron su vida a Dios pasaron por pruebas de enfermedades terribles y llegaron a la meta y la alcanzaron. Iglesia, no te quejes en medio de la prueba. Hay otro tipo de dificultades que vivió Pablo, y es la económica. Pablo en sus epístolas dice, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé lo que es estar lleno, pero sé también qué significa tener ¿qué? Hambre. Así que no te quejes. Aprovecha esos momentos de prueba para que Dios te ayude a crecer. No es fácil, pero yo te lo digo por experiencia propia. ¿Se puede? Sí se puede. Cuando yo me encuentro en pruebas de salud, dificultades en mi cuerpo,
yo le entrego esa carga a Cristo. Le digo, Señor, te entrego mi dolor, te entrego lo que estoy sintiendo, te entrego mi angustia, ayúdame. Y ahí viene el árbol de la dulzura, ahí viene Cristo con su paz, ahí viene Cristo con su espíritu. Puede que el dolor esté, puede que la angustia esté, puede que la enfermedad esté, pero la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea el nombre del Altísimo. Alabado el nombre de Jesús. Entonces ya te enseñé qué es murmuración y el origen. Como tercer punto les hablaba del propósito. ¿Para qué manda Dios las pruebas? Lo primero que yo les dije en este tercer punto es que Dios quiere probar nuestra fe. Iglesia, Dios prueba tu fe a través de las pruebas. No hay otra forma de probar tu fe. Tú te conoces cuán cristiano eres en medio de una prueba. Esa es la razón por la cual Dios manda la prueba, para probar, ver qué tan cristiano eres. Yo te di varios versículos. Deuteronomio 8:1, yo te lo di. Te di primera de Pedro 1:6 y 7, en fin, pero no voy a repetirte otra vez mi mismo sermón. La segunda razón por la que Dios envía la prueba es para enseñarte paciencia. Iglesia, si algo nos falta a todos los seres humanos es paciencia. Y para ejercitar la paciencia, ¿qué mejor que las pruebas? Cuando tú estás en prueba, tú requieres de mucha ¿qué? Paciencia, esperándola el tiempo en que Dios te sane. Te di algunos versículos, Hebreos 10:36, Hebreos 10:36, te di Santiago 5:7, te di Gálatas 5:22. Todos esos versículos yo ya los leí, simplemente te estoy metiendo otra vez en el tema. Y la tercera razón por la cual Dios nos permite las pruebas es para enseñarnos consolación. Es para que Él pueda venir a consolarnos. Es para que Él pueda enseñarnos lo que es la consolación del Espíritu Santo. La palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Mateo 5:4. Te di otros versículos, 2 de Corintios 1:3. La palabra de Dios dice allá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que Dios permite las tribulaciones, las dificultades, las pruebas para consolarnos, para que Él pueda mostrarnos su consolación. Les di también Romanos 15:5, donde dice la palabra, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Quiero hoy hablar de un cuarto punto que no le enseñé, y es la actitud correcta ante las pruebas. La actitud correcta ante las pruebas. Este tema no lo he tratado, así que lo voy a tratar a profundidad. ¿Hay alguna actitud correcta en medio de una prueba? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos cuando somos probados? ¿Quién me da una respuesta? Orar. Ese sería mi primer punto. Entonces, la actitud correcta ante las pruebas es la oración. Oración a Dios. Siempre que te veas en una prueba, cualquiera que sea, de salud, económica, familiar, digamos en tu matrimonio, con tus hijos, en vez de quejarte, en vez de estar renegando de la prueba, más bien ponte a orar. Si a la oración le agregas otras cositas como el ayuno, como la lectura de la palabra, pues mucho más efectiva. Amén. Entonces la actitud de un verdadero cristiano es la oración. Voy a empezar leyendo Éxodo 15:24.
que es el tema que nos ocupa. Éxodo 15, 24. Dice la palabra: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En estos dos versículos 24 y 25 encontramos lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. En el versículo 24, el pueblo, como 2 millones de personas, estaban murmurando, estaban furiosos. Pero no solo era murmuración, era que iban directo con Moisés y lo atacaban. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Queremos regresar a Egipto. Nos iba mejor en Egipto. Siempre que el pueblo de Israel fue probado en el desierto, siempre cayó en el mismo pecado. ¿Cuál era? La murmuración. Si ustedes más adelante leen la escritura, verán que el pueblo más adelante tuvo que hambre. Y otra vez cayeron en murmuración. Dios les mandó el maná. Y el pueblo, en vez de estar satisfecho con el maná, volvieron a murmurar. Estamos aburridos de comer maná. Nos acordamos del pescado, de las cebollas, de los puerros, de los tomates que comíamos en Egipto de balde. Y aquí nuestra alma se seca con este maná. Estaban hartos. Murmuración, un pecado terrible, un pecado que llevó al pueblo de Israel a morir en el desierto, porque fue por el pecado de la murmuración que Israel cayó en el desierto. Cuando Dios ordena, recuerda a Moisés mandar los espías regresan, el pueblo, en vez de obedecer, en vez de hacer caso a lo que los espías decían, murmuraron. Dijeron: no, regresemos a Egipto. ¿Qué nos vamos a meter allá donde están esos gigantes que nos maten? Olvídese, vámonos para Egipto. ¿Cuál era el pecado? La murmuración. Por eso es que la palabra de Dios habla tanto acerca de la lengua. La lengua es tan difícil. Santiago tiene todo un capítulo dedicado al tema de la lengua. La lengua es un timoncito pequeño, pero controla todo este barco. Con la lengua bendecimos a Dios, pero con la lengua maldecimos. De una misma fuente sale agua turbia, pero agua dulce. Qué cosa increíble la lengua. Hermano querido, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. El mismo Señor Jesucristo dijo que de toda palabra necia tendremos que darle cuenta a Dios. De cada cosa que sale de nuestra boca le daremos cuenta al Altísimo. Así que la lengua es una cosa bien difícil de controlar. Pero para eso estamos, para aprender a controlar la lengua. Salmo capítulo 90 y versículo 14. Salmo capítulo 90, versículo 14. ¿Qué dice la santa palabra de Dios? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo, dice Dios, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, dice Dios. ¿Qué es invocará? Orará. Y dice Dios: y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alabado sea el nombre de Jesús, porque es lo que Dios hace por nosotros. A ver, le explico este versículo. Comparemos este versículo del Salmo 91, 14, con la actitud de Moisés. Cuando viene la prueba y el pueblo está murmurando y se está quejando y están llorando, tan furiosos, Moisés tiene una actitud totalmente diferente. Moisés cae en una actitud de oración. Yo no los oigo. ¿Una actitud de qué? Oración. ¿Por qué
comparo yo esta actitud de Moisés con este versículo? Porque si usted se dio cuenta, Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Dese cuenta que Moisés, en vez de quejarse, viene ante el Señor y le entrega la carga. Ha puesto su amor, ha puesto la prueba en mí. Por eso yo lo libraré, porque ha conocido mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios sustentador? ¿Cuál es el nombre de Dios todopoderoso? ¿Cuál es el nombre de Dios? Aquel que todo lo puede. Entonces Moisés sabía que la solución no estaba en quejarse, sino la solución estaba en descansar en el Señor, traerle la carga a Él y confiar en Él. Y dice Dios, me invocará. Ese que puso su carga en mí, ese que confió en mí, ese que me entregó la carga, clamará a mí y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Mira, iglesia, esta frase: con Él estaré yo en la angustia. No dice Dios que le va a quitar la angustia. Aló, atención, iglesia. No dice en ningún momento que Dios le va a quitar la angustia. No dice que Dios le va a quitar la enfermedad. No dice que Dios le va a quitar la deuda. Dice que Él va a estar con Él en la angustia, en la prueba, en la enfermedad, en el dolor. Con Él estaré yo en la prueba. Lo saciaré, lo libraré, estaré con Él. Pero la angustia tiene que pasar. Al final lo glorificará, lo sacará adelante, pero la angustia tiene que venir y hay que pasar la prueba. No va a quitársela a Dios. No es que usted llore y Dios inmediatamente corra. Él va a ayudarlo, pero lo va a hacer pasar por la prueba. La prueba no se la va a quitar. Luego dice, lo saciaré de larga vida. La vida es una vida larga de pruebas. Y luego dice, le mostraré mi salvación. Recuerden que primero vino el Mará. Luego Dios, cuando Moisés clamó, le mostró el árbol de la dulzura y luego los llevó a un Elín, a un descanso, para prepararlos para otra prueba. ¿Alguien me está entendiendo? Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay momentos en la vida de todo cristianos que llamamos el Mará, el momento de la prueba, pero luego viene un Elín, es un descanso. Era un lugar hermoso, con 70 palmeras, con agua, fuentes de agua. Era un descanso para el pueblo, pero ellos no podían quedarse en Elín, tenían que seguir caminando, tenían que ir hasta el monte Sinaí a recibir la ley. Luego tenían que subir hasta Cades Barnea para luego entrar a la tierra de Canaán. Ellos no podían quedarse ahí. La vida cristiana es una vida de un transitar. Tenemos que ir de punto en punto. Dios te mete en un Mará, luego viene un Elín, viene un Mará, viene un Elín, hasta que tú llegues al cielo. Así llegaremos al cielo a través de muchas pruebas. Yo sé que a muchos no les está gustando esto, pero es la verdad. Mire lo que dice Santiago 5:13. Santiago 5:13. Mire la actitud de Moisés. Mire lo que dice aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Póngase a chillar. ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Me interesa la parte primera. ¿Hay alguno que está aquí pasando por alguna prueba? Levante la mano. ¿Alguno está pasando? Todos. ¿Qué hay que hacer? Orar. No le queda otra, hermano. Quejarse no le sirve, porque la agranda la prueba. Así que la primera actitud de un cristiano verdadero es la oración. La segunda actitud que debe tener un cristiano es la que está en la pantalla: la alabanza a Dios. ¿Alabanza a quién? A Dios. Cuando usted se encuentre en una prueba, alabe a Dios. ¿Fácil es? No.
pero usted descansa. Señor, te entrego este dolor, te entrego esta carga, te entrego, te alabo por esta prueba. Sé que es una prueba que me va a servir. Sé que es difícil lo que estoy viviendo, pero yo hoy te alabo y te bendigo y te entrego mi carga. Cuando tú haces esto, Dios en el cielo está diciendo, wow, eso era lo que yo quería. Está creciendo. Pero cuando tú estás allá, ¿por qué? Ay, yo no sé, a mí me iba mejor. Cuando yo le ponía las velitas a los muñequitos, me iba mejor cuando yo iba donde el indio, allá que me echara mis agüitas y chille. En vez de chillar, alabe. Gracias, Señor. Gracias por la prueba. Gracias porque eso me madura. Gracias porque tú no me quieres como un niño. Tú me quieres llevar a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que ya no sea un niño llevado por cualquier doctrina, sino que tú quieres que yo crezca a la estatura y a la plenitud del Salvador. Lea Hechos capítulo 16 y versículo 22. Hechos 16, 22. Espero que esa sí esté bien. Dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole las ropas. Sí, porque rasgándole sí lo creo, ¿no? Rasgándole las ropas, estuvo buenísima, ¿no? Rasgándole las ropas ordenaron hacer. Ay, estuvo buena. Vuelvo a leer. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Escuche lo que dice: después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero miren lo que dice, iglesia: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos que los oían. Hasta ahí quiero leer. ¿Cómo la ven? Estos hombres, Pablo y Silas, ¿estaban haciendo algo malo? No, estaban ministrando, estaban predicando, orando por la gente, sanando, y los mandaron a la cárcel por estar haciendo lo bueno. Y esto me deja a mí una lección. Hay veces vienen pruebas cuando estamos haciendo lo correcto. No solamente cuando estamos haciendo lo malo, hay veces que usted está haciendo lo correcto, lo santo, lo justo, y vienen las pruebas. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo te sirvo. Y usted dice, ¿pero por qué? Y Dios guarda silencio. Dios está esperando a ver si tú entiendes la lección, que en vez de quejarte le des gloria a Dios. Pero es que es difícil que tú te bajes del Transmilenio sin la quincena y tú le des, gracias, Señor, gloria a Dios, se robaron la quincenita, alabado sea tu nombre. Pues déjeme decirle que cuando usted está diciendo eso, allá Dios en el cielo está diciendo, gloria a Dios, por fin está creciendo este. Déjeme decirle que cuando usted está diciendo gloria a Dios, el ladrón está mirando y dice, no, tome hermano, más bien tome mi cartera. Pero lamentablemente no es ahí. Usted se baja y empieza el diablo a usarlo. Le sale cualquier palabrota de la boca. La quincena, llega a la casa furiosa, la esposa que no tiene nada que ver en el asunto, se tiene que aguantar el vaciadón porque le robaron la plata en el bus. Y usted nunca ha entendido que Dios lo está, ¿qué? Probando, a ver cómo actúa ante una prueba. Las pruebas vienen, iglesia. Hay hermanos que estrenan su carrito, lo está estrenando y ¡pum!
De una vez se lo apachurraron, pero ¿por qué? Y usted se baja y lo primero que le hace, ¿por qué? Y el Señor dice, escucha lo que te dije a través de mi hijo Abraham. Aprende a soportar la prueba. Esa prueba que tú estás pasando, tienes que aprender, iglesia, a soportarla, a pasarla y a no renegar. Te enseño esto porque es que el diablo es astuto. Entre más tú reniegues, peor. Porque entonces la prueba se hace más larga. Escucha, Pablo y Sila estaban predicando, estaban cantándole a Dios, estaban enseñando la Biblia. Y ellos dirían, gloria a Dios, Dios debe estar feliz. Claro, Dios estaba feliz, pero el diablo no. Entonces el diablo dijo, esos te están sirviendo ahí, pero porque los aplauden. Pero, ay, tóquelos a ver, dijo, diablo, tóquelos. Porque es que el diablo tiene que pedir permiso. Llegaron y los azotaron, iglesia, pero era que eran azotes. Es que yo leí mal y es que los estaban rascando. No los estaban rascando, les arrancaron la ropa y dale rejo. Y eso no era con cualquier rejo, eso era con unos rejos que tenían unos huesitos en la punta y eso les rompía la espalda. Y estos manes chorreando sangre, amarrados en un cepo a oscuras. Eso olía a perro, esas cárceles. Allá, ¿qué estaban haciendo, iglesia? Alabando a Dios, diciéndole gloria a Dios por permitirnos pasar por las pruebas, hermano. No llore, dele gloria a Dios cuando esté atravesando por medio de las pruebas. Alabado el que vive para siempre. Amén. Ahora levante la mano los que actúan de esa manera cada vez que tienen pruebas. La única forma en que usted le da la gloria a Dios es cuando lo rascan de verdad. Pero cuando vienen las pruebas, no, es que no es fácil, iglesia. Créame que no es fácil. Bueno, tercera cosa o tercera razón por las cuales Dios manda las pruebas. ¿Cuál es la actitud? La actitud correcta. Entonces lo primero que tenemos es que orar a Dios. Segundo, alabar a Dios. Y tercero, confiar en Dios. Confiar en Dios, diga confiar en Dios. Daniel 6:16. ¿Sí conocen a Danielito o no? Escúcheme. Ustedes saben que Daniel era un hombre de Dios, un hombre santo. Mire lo que dice Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Oiga, esto es increíble. Este Daniel que se la pasaba, ¿qué? Orando, sirviéndole a Dios, siendo un hombre íntegro. Lo echaron en la fosa de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio. Se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Oiga, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, óigame, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Pregunto, ¿quién era Daniel? ¿Un hombre santo? ¿Un servidor del Altísimo?
un pregonero de justicia. Todo esto era Daniel y aún más. Pero pregunto, a pesar de ser todo esto, ¿Dios nunca permitió una prueba en su vida? ¿O sí las permitió? Claro que las permitió. Fue echado inocentemente en una fosa para que se lo comieran los leones, porque lo odiaban. Pero había algo que estos que lo odiaban no sabían, y era que Daniel era un hombre que confiaba ¿en quién? En Dios. Cuando él lo echaron en la fosa, él fue sin temor. Él sabía que Dios lo iba a sacar en victoria. Fue echado a la fosa de los leones, pero Dios no permitió que lo tocaran, porque Dios guarda a sus hijos. Quiero que me entienda, Dios lo pasó por la prueba, pero a la vez lo protegió. Pero la prueba fue necesaria. Los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también tuvieron que pasar por una tremenda prueba. Dice la palabra que fueron echados en un horno de fuego. Y cuando fueron a ser echados, ellos le dijeron a Nabucodonosor: no importa, el Dios a quien servimos puede guardarnos del fuego. Y entraron allá amarrados, y cuando el rey miró, estos hombres estaban allá tranquilos tomando tinto, charlando, estando como frío, ¿no? Decían, ¿no? Estaban tranquilos, Dios los estaba protegiendo. Y cuando ellos salieron, Nabucodonosor estaba aterrado y dijo: ¿cómo así que el fuego no los ha tocado? Y dijo: el Dios a quien servimos nos guardó del fuego, porque Él se dio cuenta que no hemos hecho nada malo. Y aquí hay una gran lección para la iglesia. Atiéndeme. Dios guardó a Daniel porque era inocente. Dios guardó a los tres amigos de Daniel porque eran inocentes, porque eran santos. Pero óigame, hay pruebas que vienen al cristiano porque no es inocente, sino pecador. Y de esas pruebas Dios no guarda. Dios guarda de la prueba a aquel a quien está perfeccionando. Hay pruebas que vienen al cristiano por su pecado, porque se metió en problemas por terco, por pecador. De ese tipo de pruebas Dios no guarda a nadie. Es más, le ayuda a abrir la boca al león. Así que entienda, iglesia, la prueba por la que salió victorioso Pablo y Silas fue porque ellos eran hombres de Dios santos. Por eso la prueba la pudieron superar. La prueba por la que pasaron Daniel y sus amigos fueron superadas porque Dios estaba con ellos. Pero cuando Dios no está con una persona porque está en pecado, es muy diferente. No pienses que Dios te va a guardar porque tú estabas en un bar borracho y allá te agarraron y te cascaron. Pues déjeme decirle, hermano, que de esa prueba no está hablando la Biblia. La prueba a la que Dios se refiere es la prueba que viene cuando hacemos la santa voluntad del Creador. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.